quieres saber cómo con un lápiz normalito, este es un B2, una hoja normalita de estas de impresora, se dibuja una oreja inventada, porque no está copiada de ninguna parte, una oreja genérica? Pues quédate a ver el vídeo. Ya os he compartido cómo pintar un ojo, cómo pintar una nariz de frente también y una boca entreabierta. Y los tenéis todos ahí en la lista de reproducción. Y ahora toca en esta hoja, que es una hoja normal de papel de impresora, toca hacer la oreja. Aunque todos estos los pinté como se ven de frente, la oreja, como es una forma un poquito rara, la voy a explicar cómo se pinta de lado y luego de frente, ¿vale? Así vais a entender mejor cuando la pinte de frente. Para pintar la oreja como vista desde un lateral de la cara, mientras vemos el resto de la cara de perfil, la podemos enmarcar en un óvalo. Este óvalo nos sirve de boceto para ahora hacer la forma de la oreja. Como si dividiéramos este óvalo en 3 segmentos iguales de distancia, este y este, en el tercio superior, o sea, en el que está más arriba de los 3 trozos en que dividimos la elipse esta, empezamos a pintar una línea así, siguiendo la elipse. Y para cuando llegamos al trozo del medio, empezamos a meter así el trazo, podemos hacerlo suavecito. Nos comemos un trozo de la forma que habíamos marcado en el boceto y lo traemos hasta aquí. Igual ves que para ser este el lóbulo de la oreja, igual me quedó un poco gordo, así que lo reduzco un poco y uno así con esta parte de aquí. Vale, hay orejas de todo tipo, pero este está mejor con esta forma. Así que borro lo que dibujé mal. Borro también lo que dibujé bien, porque lo voy a repasar. Vale, y ya tenemos la forma exterior de la oreja. Esta parte de aquí puede sobresalir un poco más, estar más para aquí que la parte esta de aquí. Eso depende de la persona. Como esta oreja que estoy haciendo es inventada, así que bueno, anatómicamente no va a ser perfecta, pero os va a ayudar a dibujar las orejas fácilmente. Ahora empieza a complicarse el laberinto que es la oreja, pero no es tan difícil. Fijaros bien, tenemos la forma exterior marcada. Y entonces aquí, a la altura que empezamos a dibujar esto, vamos a dibujar una línea, una curva que empieza aquí así. Ya estáis viendo por dónde voy, ¿verdad? Y esta curva la subimos y la hacemos como si rebordeáramos la oreja por dentro, mira. Y cuando llegamos aquí a esta zona que empieza el tercio inferior que habíamos marcado antes, no seguimos mucho. Nos metemos para adentro y ¡flup!, la metemos así para adentro esta línea. Luego se puede corregir mucho porque igual quería que por esta zona estuviera menos separada del borde que por aquí, que es más gorda la oreja que por aquí. También depende de la persona eso. Entonces tenemos esta forma aquí y ahora vamos a hacer la forma esta conocida de la oreja, que es como una cosa, una curvita que se pinta aquí. Pero esta curvita que se pinta aquí no queda solo así, sino que también tienes que llevarla hasta aquí. Es como una arroba que se hace así y luego, pues así es la curvita que sale de aquí abajo. Aquí tenemos como una S invertida y ahora subimos esto y lo llevamos aquí. Y también si quieres esta parte de aquí le puedes hacer un toquecito aquí. Esta zona de aquí normalmente es más sobresaliente que esta zona de aquí en una oreja. No digo en todas, pero en algunas. Esta parte de aquí la borro porque muchas veces no es así exactamente, sino que tiene una forma más así. No es tan perfectamente redondeada desde abajo. Esta forma de aquí sobresale normalmente más que esta. Y ahora eso no nos importa mucho. Sí, algo sí, pero nos importará mejor cuando la pintemos como se ve en un retrato de frente, ¿vale? Eso luego. Aquí la oreja suele hacer una forma así y esto suele ser como un hueco. Esta parte de aquí también es un hueco y tiene que quedar a oscuras. Aquí está ya el pabellón auditivo. Total que aquí empieza el agujero de la oreja,
así que está claro que esto tiene que ser oscuro también. Lo rellenamos. En general, toda esta zona de aquí es más oscura que todo el resto de la oreja. Así que poniendo el lápiz muy planito, pintamos suavecito sin apretar, ¿vale? Para rellenar de oscuro toda esa zona. Os recuerdo que yo no soy ninguna académica ni sé nada de dibujo en plan académico, pero sí que he dibujado mucho en mi vida, aunque últimamente lo tengo un poco parado. Y por algo pues me animé a hacer estos vídeos. Y os están gustando y eso me alegra muchísimo, ¿no veáis cómo? Ahora estoy pensando que esta parte de aquí está un poco para abajo de más. Y esta parte de aquí la voy a abrir así más. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Ese toquecito que le he dado de goma. Cómo ha modelado esta forma de aquí. Entonces ahora viene una parte muy curiosa de la oreja, porque las orejas son muy raras. Que es que aquí la oreja hace una forma así. Quiero decir que esta parte de aquí está más hundida que esta y esta. Y hace así como si tuviera ahí un pliegue. Y ya tenemos la forma de la oreja hecha. No es tan difícil. Ahora, por ejemplo, esta parte de aquí la voy a suavizar un poco. Este de aquí lo voy a borrar mejor. Y ahora me voy a recrear en los volúmenes de la oreja. O un poquito en retocar la forma. Por ejemplo, toda esta zona la puedo oscurecer más, siempre oscureciéndola más por esta parte de aquí y luego, como esto sobresale, va a hacer una sombra sobre esta parte. Entonces le doy con el lápiz un poco más fuerte que antes. Y esta parte de aquí va a hacer sombra sobre esta parte de aquí, así que le pinto esto. Y esta parte que está oculta también va a quedar en sombra. También debido a que esta parte de aquí sobresale más que esta parte de aquí suele hacer sombra también por aquí. También podemos jugar a insistir más en el sombreado de esta parte. Aquí le voy a cerrar un poquito más el lóbulo. Y básicamente ya está. Una oreja sencilla. Ahora le podemos sombrear, por ejemplo, el reborde del lóbulo para hacerlo como que tenga más volumen, suavecito. Y también le podemos sombrear esta parte de aquí, ya que aquí este pliegue se mete un poquito para adentro. Y esta parte de aquí. Y ya está. Bueno, sí, aquí también suele haber una sombrita. Y aquí está la sombrita que la oreja en sí hace sobre la cara, sobre el comienzo del cuello. Y limpiamos trazos así que hemos dado de más y más o menos nos quedamos contentos con esta orejita, ¿vale? Que para aprender a dibujar orejas creo que ya está bien. Además está inventada, con lo cual cuando corrijas no tienes que preocuparte si se parece a la oreja de la persona que querías dibujar. Simplemente te tienes que preocupar que sea una oreja decente. Teniendo ya aquí de referencia cómo es una oreja vista en una persona de perfil, vamos a pintar cómo se vería en una cara vista de frente. Es que creo que teniendo esto de referencia se entiende mejor. Cuando la oreja la vemos de frente, vamos a pensar que esta parte de aquí es lo que más se ve, quizá, junto con el lóbulo, ¿vale? Bueno, vamos a intentar que sea parecida a esta. Pero esta parte de aquí, por supuesto, al verla de frente queda hacia atrás y se ve como mucho más estrecha. Esta parte de aquí la empezamos aquí y la termino aquí. Y esto no se ve tampoco tan gordo, sino que se ve un poquito así. Y ahora llevamos esta parte de aquí y la unimos aquí, al lóbulo, ¿vale? Esta parte de la oreja vista de frente se ve más gorda. La vamos a subir hasta aquí y casi llevar hasta el borde. Y aquí voy a aplanar esto un poquito. Y ahora esta línea, porque sería como cuando esto gira hacia abajo, ¿no? Y esta línea que hemos pintado aquí, aquí la vamos a pintar como más pegada al borde que aquí, ya que se ve de frente. Y ahora viene esta parte de aquí y se la hacemos así. Subimos esta parte de aquí, vamos a hacer ahora esta línea, pero de frente aquí. Y hacemos igual que antes, corregimos esto que he pintado de más y lo metemos para adentro, así. ¿Veis? Esta parte que viene aquí, ya os he dicho antes que sobresale más que esta. Entonces, bueno, esta
esta la voy a bajar un poquito más. Voy a hacer así. Y entonces esta parte de aquí la hacemos que salga aquí, tapa parte de esto y viene hacia aquí. Esta parte de aquí también la voy a hacer un poquito más saliente. Y con esto ya tenemos la oreja de perfil abocetada. Ya tenemos el esquema. Podemos variar las proporciones. Igual me parece que me quedó el lóbulo como más largo. Parece como más largo que aquí. Sin embargo, más o menos el mismo tamaño. Pero bueno, si no nos gusta tan largo, pues borramos y nada, lo hacemos un poquito más pequeño. Esta parte de aquí también puede quedar más realista si la metemos así. Y esta parte de aquí así. Y ahora ya podemos sombrear. Por supuesto, esta parte de aquí va a quedar muy oscura porque es un trozo de carne muy metido. Siempre más oscura en la parte de arriba y un poquito más clara en la de abajo. En esa parte le cargamos más con el lápiz. Aquí también se va a notar esta parte de aquí. Y también la vamos a marcar igual que antes, así. Más oscura por aquí, voy suavizando y apretando menos con el lápiz. Esta parte de aquí, por supuesto, igual que aquí, es más oscura. Suavizando hasta aquí, hasta que llegamos a esta parte de aquí, que todo ello, como ya está el pabellón auditivo, es más oscuro. Y vamos rellenando esta, que es la zona más oscura de la oreja. Si os cuesta mucho hacerlo, os recomiendo que vayáis haciendo según os explico. Y ahora podemos empezar a suavizar el volumen. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí un poquito, aquí un poquito. Y a pintar la sombra esta que pinté antes, que también aquí se vería un poquito. Y ya tenemos una oreja vista de frente. Como este es un lápiz que usé haciendo todos los anteriores dibujos, lo quiero mantener y seguir usando el mismo en estos vídeos. Pero he comprado este y me ha gustado más. No sé, me parece que consigo como más oscuro. A ver, aquí los veis bien, ¿veis? Este pone B2, B igual a 2 y este pone 2B. Y luego un 0. El 0 ni idea de lo que es. Este lápiz en teoría es igual que este. Y vosotros podéis usar cualquiera que sea, pero me he fijado que este me permite conseguir oscuros más profundos. También depende de tus gustos. Igual a ti te gusta que los dibujos queden claritos. A mí me gusta poder cargarlos. Está claro que para que los oscuros queden más oscuros, lo mejor es que me haga con un lápiz 4B, que pintaría más oscuro que el 2B, por ejemplo. Pero bueno, como siempre os recomendé el 2B, que realmente es un lápiz básico, pues sigo usando este, ¿vale? Pero que os digo que sirve cualquier lápiz, que aunque sea un lápiz de publicidad puede pintar muy bien, incluso los lápices que se cogen para apuntar cosas en IKEA, lo que sea, ¿vale? Y con esto ya más o menos tenéis el esquema de cómo es una oreja. Estoy pensando que me pasé en la oscuridad que le di aquí y le voy a dar una poca menos, ¿vale? ¿Veis que bien viene la goma de borrar? Espero que os haya gustado esta lección de cómo pintar una oreja de frente y de perfil. Que si os ha gustado le des al like o os suscribáis a Fancy Looks, porque así podéis seguir recibiendo avisos de vuestros vídeos si le dais a la campanita. Así que, do you fancy this tutorial? Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Mua!